Es una emoción muy grande la que sentimos en el corazón, el de poder compartir con cada uno de ustedes, que son seres maravillosos, el de poder aprender, porque esta es una oportunidad sublime de aprendizaje. Todo lo que cada uno de los conferenciantes nos han dejado, que más que sus conocimientos, nos han dejado su amor, nos han dejado sus enseñanzas de vida, que son para nosotros las cartas del Evangelio abiertas para aprender. La vida no sabemos cuánto tiempo tenemos, puede ser larga, puede ser corta. Pero es importante que entendamos que debemos empezar a trabajar por nosotros mismos. Por eso hoy queremos que cada uno de nosotros nos desafiemos. Nos desafiemos a encontrarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Pero para ese desafío, que debe ser algo no impuesto, mas por conciencia, porque llevamos años y años, algunos en el espiritismo hace muchos años, otros lo conocemos hace poco, pero a veces sentimos que la vida pasa y no pasa nada entre nosotros. Seguimos siendo los mismos con las mismas. Y a veces esperamos que ir a un centro espírita me tiene que cambiar, porque buscamos cambios externos, buscamos que de afuera vengan y me cambien, cuando nadie, absolutamente nadie, nos puede cambiar si nosotros mismos no queremos encontrar ese cambio. Entonces, por eso es importante que empecemos esa reflexión. ¿Quién soy? Muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta, para algunos con ese contexto filosófico: ¿quién soy? ¿Quién realmente soy? Soy mi reputación, lo que yo quiero que los demás piensen de mí. Entonces caigo en comportamientos aparentes. Soy un hombre, una mujer que vivo de apariencia. El materialismo, el vocabulario, el mostrar, porque es que soy un ser importante de acuerdo a las cosas materiales que tenemos. Y vivimos equivocados. Y lo peor aún es que desencarnamos muchas veces equivocados. Y cuando llegamos allá decimos: ¿qué pasó en esta existencia? Pasé por la doctrina espírita, pero no la entendí. Entonces es importante que hagamos ese alto en nuestro camino para empezar a analizar y analizarnos con nuestra óptica, mirándonos en nuestro propio espejo. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo yo? Sin esperar darle cuentas a nadie. Ocurre muchísimo en las parejas, en las familias, que los hijos tienen comportamientos como queremos que mis padres me acepten. Entonces, delante de mis hijos, de mis padres, soy una cosa y detrás soy otra. Por eso no los conocemos. Y entre las parejas, entonces, el hombre quiere que su esposa le acepte sus comportamientos y tiene comportamientos que no son reales. Y lo mismo la mujer. Por eso se presentan las dificultades en la familia, familias disfuncionales, problemas de familia. Porque nosotros no hemos entendido que viva con mis hijos, que viva con mi esposo, que viva con mi grupo espírita, que viva en mi ambiente laboral y tengo que hacer las cosas por mí. Pero nosotros pensamos, y a veces también caemos en o que somos
muy fuertes con nosotros y nos vivimos dando látigo y a toda hora vemos nuestra parte oscura, nuestro negativismo, nuestras situaciones, desaciertos, nuestros defectos y no nos damos cuenta que todos tenemos una misión, que todos tenemos que dejar una huella, que todos tenemos que tener comportamientos trascendentes, algunos pequeños, otros medianos, otros grandes, pero todos tenemos una misión y esa primer misión es con nosotros mismos, ¿sí? Entonces sigamos en esa reflexión. Nosotros debemos preguntarnos, ¿cuántos años tengo hoy? ¿Cuántos años tengo hoy? ¿Sí? ¿Qué he vivido en mi vida? Por ejemplo, ustedes aquí me ven y parezco de 15, ¿no es cierto? Sí. No, pero es que son 15 invertidos. O sea, no el 1 y el 5, sino el 5 y el 1, 51. Pero realmente no son los años que tengo. Son los años que yo ya viví. Son los años que yo ya no tengo. Son los años que desperdicié o que tuve alguna ganancia en esa vivencia de esos años. Pero ¿cuánto tiempo tengo para cambiar? No lo sé. No sabemos cuándo va a ser nuestra partida. Lo único que tenemos seguro es que vamos a mudarnos. Vamos a partir al mundo espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer para esa partida? Tener una maleta ligera. Pero esa maleta va con nuestras adquisiciones, con nuestros conocimientos, con nuestras virtudes, con nuestros cambios. Entonces, esta reflexión nos lleva a entender de que yo no debo estar justificándome, porque desafortunadamente pasamos gran tiempo de nuestras vidas, momento precioso, justificando nuestras acciones para los demás. ¿Sí? Buscando excusas, caemos en la excusitis. Entonces nosotros lo que debemos pensar es cuántos años realmente me quedan. Años, meses, horas, no sabemos, pero debemos estar preparados para no caer en esos estados angustiantes, ¿sí? Que vemos que la vida se nos está yendo. El sentido psicológico de la reencarnación es la transformación moral del hombre. Ese es el verdadero sentido psicológico de la reencarnación. Es ese cambio, es esa transformación, el irnos mejor de lo que llegamos, ¿sí? Por eso, gracias a Dios, todos los que estamos acá somos afortunados, porque conocemos la doctrina de la inmortalidad, porque conocemos que somos seres con un componente espiritual y con un componente material. Somos seres que comandamos nuestro propio barco, que no debemos dejar que otros lo comanden, nosotros mismos. Porque ¿qué es lo que tenemos que buscar, en fin? Ser la mejor versión de nosotros mismos. Hagamos una reflexión en este momento, pensemos, ¿me considero que soy la mejor versión de mí en este momento? Si vamos a analizar, nos damos cuenta, si trabajamos a conciencia, que no, que necesitamos cambiar, que necesitamos buscar estrategias, oportunidades para ser mejor, porque ninguno de nosotros da lo que no tiene adentro. Ninguno de nosotros da las herramientas que no tenemos. ¿Dónde encontramos esas herramientas? En el Evangelio, en la doctrina espírita, en todo su contexto filosófico, moral, psicológico de la doctrina, para entender que soy un ser, que soy una persona y que ser y persona es un componente, somos una misma cosa, somos un ser integral que necesitamos trabajar para trascender, para llegar a la trascendencia.
Carlos Gustavo Jung, este gran psicólogo que ha dejado un legado para la humanidad, nos habló de la conciencia y que gracias a esa adquisición de la conciencia, nosotros alcanzamos a entender y empezamos a comprender que vivimos en un proceso que él lo llamó individuación, que es un proceso hermoso por el cual nosotros, los seres humanos, nos descubrimos que somos seres únicos, diferenciados, individuales y que necesitamos lograr un cambio, porque también Jung nos habló de que toda vida tiene un sentido y que es nuestra labor encontrar nuestro sentido de vida. Ese sentido de vida está acá dentro, acá dentro, en todo mi ser. Y la mayoría de nosotros lo buscamos afuera. Cuando entendemos que, querámoslo o no, estamos en un proceso de desarrollo de nuestra personalidad, donde tenemos caracteres, donde tenemos comportamientos, algunos que nos gustan de nosotros y otros que no. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué actúa así? ¿Qué pasó? ¿Sí? Yo realmente pensé que yo ya había cambiado eso de mí, pero ¿por qué me dejé llevar por la rabia? Una cosa soy yo en un momento de tranquilidad y otra cosa soy yo en la hora del testimonio. Otra cosa soy yo ante las dificultades. Otra cosa soy yo en el momento que me están agrediendo. Otra cosa soy yo en un ambiente laboral, en un tiempo de prueba. Otra cosa soy yo en un encuentro íntimo conmigo mismo. Entonces, es el momento. Hablamos dentro de ese proceso de evolución que buscamos la transformación. Si estamos hablando de transformación, implícitamente estamos hablando de etapas, implícitamente estamos hablando de proceso. ¿Qué quiere decir? Ninguno es producto terminado. Y como no somos productos terminados, tenemos que empezar a trabajar por etapa, ¿sí? Pero con conciencia, que ahí está la diferencia. Cuando yo trabajo por mi mejoramiento con conciencia y cuando yo trabajo porque tengo impuestas normas sociales, normas laborales, normas familiares que me llevan a tener comportamientos que no son los propios. Y ahí está el error. Por eso son las crisis que se encuentran en la sociedad. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a trabajar con nuestra juventud, con nuestros niños. Desde que están pequeñitos podemos ser padre, podemos ser madre, pero somos el medio que Dios está colocando para que ellos renazcan. Y tenemos que buscar ser el mejor medio. No llevarlos a que ellos tengan comportamientos de seres aparentes, utilizando máscaras. Delante de mi padre soy una cosa, detrás de él soy otra. Me acuerdo, mi hijo mayor, Brian, tengo dos hijos, uno de 30 y otro de 27, que está acá al frente, ¿sí? Emiro, mi esposo, que está allá al fondo, unas normas bastante fuertes. Venía de una educación en su hogar como hijo único, no consentido, sino con muchas reglas. Y cuando nació nuestro hijo mayor, pues los dos también con muchas reglas, ¿sí? Nuestro hijo mayor estaba en la etapa de la adolescencia, póngale 14 años. Y un día me acompañó a un centro comercial y me dijo, mami, yo quiero ponerme arete. Yo me doy cuenta que mis compañeros tienen arete, ¿sí? Yo quiero ponerme arete. Y yo te dije, mira mi amor, yo no te voy a decir póntelo o no te lo pongas. Tú tienes el suficiente conocimiento de ti,
Respóndete tú mismo, ¿para saber qué quieres? ¿O lo estás haciendo porque tus compañeros lo tienen? Porque es la moda, porque es el momento. Por mí no te lo vayas ni a poner ni a quitar. Tú decides, pero que sea una decisión tuya, no por tus compañeros. Bueno, yo me quedé haciendo mercado en el Éxito cuando él llegó con el arete. Sí, le dije, bueno, qué bien, tú decidiste, ahora tienes que llegar a la casa con el arete. Cogimos el taxi, nos fuimos a bajar de la casa, rapidito se quitó el arete y lo guardó. Mamá, ¿no se me nota nada? Le dije, es cosa tuya, mi amor. Llegamos varios días, él salía a la casa y el aretico. Cierto día me dice, mira, vamos a la alcaldía a hacer unas vueltas, y habían desfile de los colegios. Pero ese día los muchachos iban con ropa particular. Claro, entonces mi hijo mayor, con toda su elegancia, todo su aretico, feliz ahí por las calles de la alcaldía, pero él no se dio cuenta, no le pasó por la cabeza que a la primera persona que se iba a encontrar era el papá. Y cuando pum, se lo encuentra. Él es moreno, pero en ese momento quedó blanco, transparente. ¿Sí? Él me miró a mí, miró al papá. El papá se le terminó de caer el cabello en ese momento de rabia. ¿Sí? Y Dios mío, cogió y le quitó el arete de una vez. Y él le dijo, mi esposo le dijo, nunca aceptaré un hijo con arete. Eso no son las características de ser un hombre como tal. Bueno, mi hijo llegó a la casa, esto, lo otro. Pasaron los días y después dijo, la verdad, mamá, no me gustaba el arete. Mejor no me lo vuelvo a poner. ¿Sí? Después el menor le dio por la misma. Yo ya había hablado con mi esposo, ya habíamos hablado los dos y le habíamos dicho que ellos sean originales, que sean auténticos. Nuestro deber es dar las herramientas, nuestro deber dar el camino, ¿sí? Para que ellos delante de nosotros y detrás sean realmente auténticos. Entonces cuando el menor le dijo, papá, yo quiero ponerme el arete, entonces el papá le dijo, bueno, yo te acompaño, pero es decisión tuya, ¿sí? Lo acompañó, se lo colocó, llegó a la casa, se miró al espejo y dijo, uy, realmente con esta nariz larga y con arete no cuadra, mamá. Y se la quitó. Entonces, qué bueno que nosotros los enseñemos a ellos a ser auténticos, a ser originales, a no tener máscaras, porque por eso son las circunstancias que vivimos en la sociedad. Debemos nosotros ser escultores de nosotros mismos, empezar a quitar esas apariencias, esos comportamientos que no son reales nuestros, sino que simplemente los adoptamos para quedar bien ante los demás. Eso es un trabajo constante y silencioso. ¿Con quién? Conmigo mismo. Conmigo mismo. Entonces, fundamental. ¿Pero que necesitamos saber cómo? Sí. De hecho, si no sabemos cómo, no lo vamos a hacer bien. Como todo trabajo, como todo aprendizaje, tiene también su parte de conocimiento, de experiencias, de situaciones para lograrlo. ¿En dónde lo encontramos? En la doctrina espírita. Nos ofrece. ¿La psicología nos apoya? Sí. Un papel fundamental para este proceso. Las demás ciencias, la filosofía, fundamental. Y Sócrates, este gran hombre, gran educador, nos dice, una vida sin examen no merece la pena vivirla. Una vida sin examen no merece la pena vivirla. Nosotros hacemos nuestro autoexamen, nos evaluamos, sabemos qué cosas tengo que cambiar, pero también conozco qué cosas bellas tengo que me van a permitir poder ayudar a los demás. Ser ese trabajador espírita que en mi casa espírita necesita. Es fundamental
que nosotros trabajemos por encontrar ese ser, quién soy, ese autoexamen. Cierto día, un gran grupo de personas fue a buscar a Sócrates y le dijo: Sócrates, en el santuario de Delfos, la pitonisa que allí está ha dicho que tú eres el hombre. A través de ella los espíritus han dicho que eres el hombre más inteligente que hay en la tierra. Él con su gran humildad dijo: no, eso no es cierto. Pasaron los días y había mucha envidia, como todavía la hay. Y algunos criticaban a Sócrates por el trabajo que él hacía. Entonces Sócrates decidió ir al santuario de Delfos. Dijo: voy a ir a conocer. Cuando él llegó, sintió una conmoción tan grande, porque en el pórtico del santuario estaba en latín escrita la frase: conócete a ti mismo. Él quedó estupefacto, porque toda su vida había trabajado por ese autodescubrimiento. Y era lo que él, en todas sus premisas educativas, trabajaba. Porque para Sócrates, él entendía el verdadero significado de la educación. ¿Cuál es el verdadero significado de la educación? Sacar lo que hay adentro para afuera. Ese es el verdadero significado de la educación. Y nosotros, todos tenemos cosas maravillosas adentro, pero muchas veces desconocidas. Entonces debemos que empezar a sacar esas cosas que tenemos adentro para afuera. Por eso es que la educación de Sócrates se basaba en la verdad, en el amor, en la bondad, para llegar a un punto final que se llama transformación. Y esa transformación solamente se da con la educación, partiendo del autoexamen, ¿sí? Entonces, a través de la historia de la humanidad, Sócrates nos habla del autodescubrimiento, del autoexamen. 400 años después viene este ser maravilloso, excelso, amor vivo, llamado Jesús. Con la humildad, con el amor, con sus enseñanzas sencillas, pero nos invita a buscar en nuestro interior y a cambiar. Nos invita a encontrar ese diamante en bruto que tenemos cada uno de nosotros, porque nosotros no sabemos amar. Y no nos damos cuenta que la esencia del amor, el primer paso para aprender a amar, la primera etapa del amor se llama autoamor, autodescubrimiento, autoconocimiento, para poderme valorar como una creación divina. Entonces, cuando yo descubro ese autoamor que Jesús nos vino a hablar en su ley de amor, me es fácil amar a los que están a mi alrededor. Me es fácil amar a todos, no solamente mi familia consanguínea, sino mi prójimo en general. Y ahí sencillamente estoy aplicando la gran ley del amor que nos enseñó este nazareno: amar a Dios sobre todas las cosas. 22 siglos después, este gran hombre, Carlos Gustavo Jung, que vino a revolucionar las ciencias y nos habla de encontrar ese sentido existencial, ese sentido de vida. Nos habla de que somos seres individuales, lo que nos vienen hablando siempre. Nos hablan de que tenemos que desarrollar nuestra personalidad, conocer nuestras necesidades, nuestras falencias, para poder desarrollar nuestro ser, para tener
un yo maduro, para encontrar esa madurez psicológica que Juana de Ángelis nos habla de tan bella manera. Cuando nosotros logramos ese entendimiento de nosotros mismos, vamos en camino de encontrar la iluminación, en camino de la transformación real, que eso es lo que todos debemos buscar. Y en medio de estas grandes enseñanzas está este maestro leonés, el medio para que los espíritus superiores, con su bondad, con su conocimiento, con su sencillez, nos vinieran a dejar el consolador. Consolador que libera, consolador que transforma, consolador que enseña, consolador que nos lleva a la conciencia. Tenemos todo para ser felices. Pasamos momentos difíciles, sí, porque aprendemos por amor y por dolor. Muchas veces el dolor es la mejor forma de moldear nuestro espíritu, porque nos han dicho de muchas formas, y lo vemos aquí a través de este recuento histórico. Y elegimos, a pesar de los conocimientos, los ejemplos de vida, el dolor para moldear el espíritu. Ante cada circunstancia difícil que pasemos en la vida, pensemos: Dios, ¿tú qué quieres que aprenda de ella? ¿Qué aprendizaje tengo que tener de esta experiencia? ¿Qué quieres que yo cambie? Pero es ese encuentro conmigo y con Dios para lograr ese cambio. Ahorita nos lo decía Ubaldo en su disertación, cuando nos hablaba de la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, que nos viene otra vez a recordar qué es lo que nosotros necesitamos, cuál es el medio más práctico para encontrar ese cambio, esa transformación. Y ahí la espiritualidad superior nos habla de conócete a ti mismo. Y después de esta pregunta, también la encontramos en el Evangelio, una enseñanza tan hermosa de San Agustín de Hipona. San Agustín, un gran hombre que dejó una enseñanza, un amor, un hombre virtuoso. Pero que San Agustín, al igual que todos nosotros los que estamos aquí sentados, tuvo muchos inconvenientes, muchos desaciertos. Hasta los 27 años, San Agustín empezó a tomar conciencia de ese cambio. Primero, tenía una vida bastante desordenada, aquí y allá. Le gustaba también los paseos con los amigos, el traguito de vez en cuando, y tenía una vida muy mundana, o no digamos mundana, muy de las características de la sociedad. Pero después de la oración ferviente de su madre, Mónica, que la iglesia la decretó como Santa Mónica, porque un ejemplo de oración, él empezó a cambiar, a darse cuenta que debía tener un cambio en su vida. Y a los 27 años, San Agustín empieza a transformar y nos da un ejemplo en la codificación. ¿Qué nos dice San Agustín? Cada noche antes de acostarme, cogía una agenda y sacaba las cosas buenas que hice, pero también las cosas malas, lo que debo mejorar. Y al día siguiente me levantaba y miraba los errores del ayer y empezaba mi día trabajando por ese cambio.
Entonces tenemos ejemplos en la historia de la humanidad. El Evangelio, la doctrina espírita nos invita a que ya es tiempo que nos quitemos esa máscara y que seamos seres auténticos, que reconozcamos que tenemos defectos, sí, porque ninguno de nosotros es producto terminado, porque ninguno de los que estamos acá sentados tenemos aureola. Por eso, como decía ahorita Waldo, se reconoce al verdadero espírita por la transformación moral. Él citaba a Kardec. No nos hablaban de un ser luminoso, nos hablaban de un ser en proceso, y todos estamos en proceso. ¿Saben qué es lo que marca la diferencia? El momento cuando yo digo, yo voy a cambiar, voy a quitarme esta máscara y voy a ser yo, lo que Dios quiere que yo sea y lo que yo merezco ser, no lo que los demás quieren. Ese momento lo debemos buscar cada uno de nosotros, ese cambio. Hay 3 caminos para encontrar esa reforma íntima: el autodescubrimiento de sí mismo, el enriquecimiento de nosotros, porque como les hablaba ahorita, una cosa es saber que quiero cambiar, otra cosa es saber cómo hacerlo, y otra cosa es ese conocimiento que ya lo tenemos, que está aquí, bajarlo aquí y ser ejemplos vivos de acción. Que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que nuestros comportamientos sean una coherencia, que hablemos desde la coherencia de nosotros mismos, que las personas quieran acercarse a nosotros, porque ya somos seres auténticos, ya nos hemos quitado la máscara y estamos buscando ser mejores. Que cada persona que se acerque a nosotros se vaya mejor y más feliz, porque con la sencillez hemos podido enseñar algo, pero algo que salió de mi interior, algo real, algo verdadero, no una imitación. Camina lento, no te apresures, que el único lugar a donde tienes que llegar es a ti mismo. De todo corazón, el espiritismo nos invita, lento, pausado, pero lleguemos a nosotros mismos, encontrémonos. Es el único camino que nos va a acercar a Dios y nos va a hacer mejores. Muchas gracias.